A fuerza de goles y buenas actuaciones, Marco Asensio se está convirtiendo en una de las grandes sorpresas del mercado de invierno tras llegar al Aston Villa de Unai Emery. Y hoy os voy a hablar un poquito de cuáles pueden ser las razones para que veamos esta mejoría en el jugador español. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Marco Asensio, vamos a hablar del jugador español porque a sus 29 años parece que está encontrando otra vez el camino para recuperarse de esos malos números, de esas malas sensaciones que estaba teniendo, ¿no?, en la última parte de su carrera. Yo creo que Marco Asensio siempre ha sido un jugador que nos ha dado la sensación de dar menos de lo que se esperaba. Es un futbolista que estaba destinado, ¿no?, con muy poquitos años, a ser uno de los grandes nombres en el territorio nacional. Yo creo que en cuanto al fútbol español era uno de los grandes prospects, ¿no?, de una generación que estaba de alguna manera destinada, ¿no?, a poder hacer grandes cosas, pero diferentes decisiones, diferentes lesiones sobre todo, han ido rompiendo un poquito ese marco y ese espejo en el que Marco Asensio de primera se miraba a principio de su carrera. Yo creo que ya con 18, 19 años se veía que era un jugador que podía tener un techo altísimo y que poco a poco pues ha ido recalibrando esa sensación. Así que vamos a hablar un poquito sobre él porque creo que lo que está haciendo en el Aston Villa es bastante interesante y sobre todo creo que Unai Emery está recuperando un jugador muy llamativo. Y por supuesto, antes que nada, vamos a pedir que os suscribáis al canal, que es completamente gratis. Estamos recobrando la continuidad, la regularidad con los vídeos. Estamos teniendo mucho contenido esta semana. Así que por favor, dadme cariño suscribiéndoos, dando a la campanita para estar atentos a todo. Y por supuesto, si os gusta el vídeo, le podéis dar like y compartirlo con quien queráis. Vamos a hablar ya de Marco Asensio. Vamos a hablar ya de este jugador que, insisto, creo que ha sido quizá uno de los futbolistas que más decepción yo creo que ha repartido, ¿no?, en lo que es su carrera, sobre todo por lo poco que ha rozado ese nivel que se esperaba que pudiera tener al comienzo de su andadura como futbolista. Creo que es un jugador con una trayectoria impresionante, creo que ha pisado grandes clubes, creo que ha tenido oportunidades de sobra, pero nunca ha encontrado la regularidad o la continuidad en su juego, en su fútbol, como para poder garantizarse minutos en un gran equipo y sobre todo poder contribuir a que ese techo se afianzara. Tengo la sensación además de que las lesiones han ido interrumpiendo un poco ese proceso y han ido rompiendo un poco esa sensación, ¿no?, de que podíamos ver en Marco Asensio uno de los grandes líderes de la selección española en estos últimos años. Creo que la sensación se rompe precisamente ya estando en el Real Madrid, con la poca continuidad que tiene, pero en los procesos posteriores tampoco acompaña demasiado su juego y sobre todo sus números, sus estadísticas y la regularidad de su juego. Yo creo que los minutos no han acompañado tampoco y por supuesto eso no ha terminado de catapultarle al sitio en el que yo creo que mucha gente le veía cuando contaba muy poquitos años. Vamos a recorrer un poquito esa trayectoria después, pero sobre todo vamos a hablar de lo que está siendo su etapa en el Aston Villa. Acaba de llegar, acaba de ser firmado por Unai Emery en el Aston Villa, algo que viene obviamente precedido y es un poco el resultado de haber dejado salir a John Duran, que para mí es un jugador que al Aston Villa le daba muchísimos recursos, muchísima capacidad para ser sorprendente en el juego y sobre todo tener una bala en la recámara importantísima para poder garantizarse los partidos. Muchísimos goles de John Duran han dado puntos al Aston Villa, han hecho que avance en sus objetivos. Y tengo la sensación de que en este mercado de enero en el que John Duran ha decidido salir hacia Arabia Saudí, ha roto un poquito ese plano Unai Emery y ha tenido que recuperar un jugador como Marco Asensio para tratar de tener un poco esa virtud, ¿no?, de mover el banquillo o de tener jugadores que den un plus de iniciativa, un plus de disparo desde fuera incluso, ¿no?, porque ya sabemos que Marco Asensio si algo tiene precisamente es ese disparo desde fuera del área, un futbolista con un cañón en la pierna, y creo que estamos hablando de un jugador que si llega a poder demostrar un poquito esas características, si llega a rozar esas estadísticas que se podían esperar por su calidad, puede ser un futbolista muy interesante para el Aston Villa de Unai Emery, sobre todo por los retos futuros que tiene este equipo.
Bueno, para empezar, llega cedido del Paris Saint-Germain, como todos sabréis. La temporada realmente no está arrojando unos números impresionantes. Son 22 partidos jugados los que ha hecho en la 24-25. 1000 minutos jugados. Ahora veremos cuál es un poco la peculiaridad precisamente de los pocos partidos que ha jugado ya en el Aston Villa. 6 goles anotados, 5 asistencias dadas. Estamos hablando de un jugador de 29 años, estamos hablando de un futbolista que, como digo, no ha encontrado su sitio en muchos de los lugares donde ha estado, no ha conseguido esa regularidad y eso yo creo que le ha lastrado bastante. Si vemos la trayectoria, sobre todo con respecto a esta última temporada 24-25, ya vemos, ¿no?, precisamente que hay una diferencia sustancial entre lo que ha sido su recorrido en el Paris Saint-Germain hasta la cesión al Aston Villa y lo que ha sido precisamente desde que ha llegado al Aston Villa. 300 minutos de los 1000 jugados dentro de esta temporada han sido precisamente bajo las órdenes de Unai Emery. Eso yo creo que es algo que nos garantiza entender que Unai Emery sí está apostando claramente por Marco Asensio. No quiero decir con esto que no haya tenido oportunidades en la Liga con el Paris Saint-Germain, puesto que ha jugado 8 partidos como titular dentro de esa competición. Obviamente Luis Enrique sí se apoyó en él en las primeras jornadas, sí que tuvo momentos en los que ha tenido la iniciativa de intentar tirar de este futbolista con el que él siempre ha contado. Esto hay que decirlo también muy claro. Marco Asensio es uno de los jugadores a los que Luis Enrique ha dado más oportunidades en su carrera. Incluso me atrevería a decir que en la selección española también tuvo esa intención, ¿no?, de intentar recuperar a un jugador que ya sabemos que no ha tenido la continuidad suficiente como para poder llegar a las cotas de mercado o a las cotas de rendimiento que se podían esperar de él. Hay que decir que esos 755 minutos con el Paris Saint-Germain no han sido suficientes ni para jugador ni para entrenador como para querer retener esa trayectoria en el Paris Saint-Germain y continuar esta temporada en Francia. Por lo tanto, el salto al Aston Villa yo creo que es muy interesante. Son 200 minutos los que ha jugado ya en Premier League, ha marcado 2 goles en esta primera etapa, ¿no?, en estos primeros partidos, y creo que esos partidos jugados, esos 4 partidos jugados y esos 2 goles anotados ya indican, ¿no?, que el Aston Villa o Unai Emery está sabiendo entender qué es lo que necesita Marco Asensio y el propio Marco Asensio se siente bien como para poder llegar a estas cotas. En FA Cup, precisamente contra el Cardiff, marcó los 2 goles que han supuesto el paso a siguiente fase del conjunto de Birmingham. Yo creo que esto es uno de los datos más interesantes, ¿no?, porque si luego vamos a lo que ha sido precisamente ese partido contra el Cardiff, un partido que ha finalizado 2-0, los 2 goles de Marco Asensio, los 2 goles además necesarios, ¿no?, como para que la estabilidad precisamente del conjunto de Unai Emery no se perdiera, porque estábamos viendo cómo el Cardiff estaba consiguiendo hacer daño al Aston Villa, no tanto por acercamientos, no tanto por las estadísticas particulares dentro de lo que es lo que estaba logrando o si estaba rompiendo un poco el ritmo al Aston Villa, sino porque realmente a Aston Villa le estaba costando muchísimo acercarse con cierta capacidad, con cierto peligro a la portería de Horvat. Y eso yo creo que es algo que el Aston Villa pues, puede terminar acusando. ¿Esto que consigue Marco Asensio? Pues precisamente es tener un rendimiento especialmente bueno y sobre todo convertir. Abro precisamente la de Ollie Watkins para que veáis en el medio de la pantalla lo que son las estadísticas que a mí más me interesan. En este sentido, Marco Asensio consiguió con 2 zurdazos que la Aston Villa siguiera a la siguiente fase, ganando al Cardiff. Los 2 goles son suyos, uno en el 68 y otro en el 80. Aquí vemos un poquito el mapa de calor de Marco Asensio. Está jugando en una posición que para él no es nada nueva. Estamos hablando de un jugador que parte en una posición de media punta, pero siempre un poco escorado a esa banda derecha. Es un jugador que ha jugado mucho en los extremos. Especialmente creo que Asensio en banda derecha es un futbolista aprovechable si le dan la libertad para meterse por dentro. Por lo tanto, creo que la intención de Unai Emery es precisamente repeler un poquito esa banda y darle la oportunidad de escorarse cuando lo necesite, partiendo desde el centro, partiendo desde esa posición de media punta. Algo que creo que es una decisión bastante inteligente, porque el propio Asensio ya se escora lo suficiente como para poder encarar portería y crear esa diagonal que me parece muy interesante, sobre todo con esa pierna izquierda que es la que le capacita para ser un jugador de muchísimo peligro en el disparo. Aquí vemos un poco las opciones que él tuvo, fueron 4 disparos los que
los que efectuó a portería. Es verdad que 2 de ellos fueron repelidos, los 2 que fueron a portería fueron gol, por lo tanto creo que es una medida bastante interesante. Son 2 disparos que consigue en la frontal del área y que precisamente son los que le dan la victoria al Aston Villa. Y bueno, en 82 minutos jugados, 2 goles, 53 toques, un 86% de la precisión en el pase. Fueron 35 pases intentados, 30 de ellos fueron a su destino. 2 pases clave en el partido, una ocasión clara creada, 2 tiros a puerta y 2 tiros bloqueados, como ya hemos comentado. Bueno, yo creo que son estadísticas francamente buenas para un partido de FA Cup, para un partido en el que el Aston Villa no lo estaba pasando bien, y yo creo que al final es algo que refuerza un poco la teoría, ¿no? De que Unai Emery está sabiendo leer cuáles son las características, cuáles son las circunstancias y sobre todo cuáles son las necesidades de un Marco Asensio que, como digo, ¿no? Yo creo que no ha tenido una carrera fácil, ya partiendo de otras de sus etapas. Yo creo que su llegada al Paris Saint-Germain viene precedida, ¿no? De una etapa en la que el Real Madrid tiene un poco la duda de si darle o no darle galones, de si va a tener sitio, si no lo va a tener, si es mejor prescindir de él o no para darle sitio a otros jugadores que venían muy fuerte, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Brahim, que creo que es un futbolista que está ocupando ese rol que en algún momento dado en el Real Madrid ocupó Marco Asensio, siendo un jugador casi de banquillo, ¿no? Que entraba a darle un poquito de iniciativa diferente, ¿no? Al ataque. Y bueno, toda su etapa en el Real Madrid yo creo que ha sido un poco ese altibajo, ¿no? Sobre todo también en cuanto a las lesiones. Creo que eso también es interesante, creo que eso es algo que tendríamos que ahondar. ¿Cuántas lesiones ha tenido Marco Asensio y cuáles han sido un poco las circunstancias para no tener la continuidad, no tener la regularidad que obviamente se esperaba de este jugador, y sobre todo lo que ha propiciado, lo que ha provocado que no llegara al techo que todos esperábamos de él? Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante, porque realmente es una reflexión que he tenido en la noche de ayer, sobre todo después de ese partido del Aston Villa, y con la sensación de que creo que Marco Asensio puede llegar a darnos, ¿no? un fútbol, un juego que llegue a convencer y que llegue a argumentar, ¿no? que el movimiento de Unai Emery ha sido bueno, y que confiar en este futbolista e intentar sacar sus últimos grandes minutos de fútbol están en el momento perfecto. 29 años, todavía le queda mucho fútbol, si es que las lesiones lo permiten, y sobre todo creo que en un contexto como el del Aston Villa, un equipo que quiere ir a más, un equipo que necesita líderes, que necesita experiencia y que necesita sobre todo esa posibilidad, ¿no? De hacer daño desde muchos factores y sobre todo generar juego, creo que puede ser un ambiente, un escenario propicio para que Marco Asensio pueda recuperar esas buenas sensaciones que sabemos que tiene como futbolista desde esos comienzos precisamente en el Mallorca, esos muy buenos minutos en el Español, en esa temporada 2015-2016 y sobre todo en esa etapa del Real Madrid que no terminamos de ver al nivel 100% o con el rendimiento que todo el mundo esperaba del jugador español. Así que espero que os haya parecido interesante. Quiero que dejéis en comentarios qué os parece Marco Asensio, si creéis que Unai Emery ha hecho bien, si creéis que va a brillar en el Aston Villa, en la Premier League y en la FA Cup, y sobre todo también qué es lo que puede ser de cara al año que viene, si va a quedárselo, si no va a quedárselo, si el Paris Saint-Germain le va a buscar otra salida o si le va a dar oportunidades. Todo lo que queráis me lo podéis dejar en comentarios y estaré encantado de leerlo y de contestaros. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, hasta el próximo y muchas gracias por estar al otro lado.